tenemos los recientes avances del PMC Wagner en Bakhmut, las reacciones al respecto y una cierta confusión, puesto que algunos medios occidentales han hablado de la toma legal de Bakhmut, otros han hablado de la toma de Bakhmut directamente, así que vamos a aclararnos con este asunto y vamos a ver qué es lo que realmente ha ocurrido en esta ciudad. Hechos frente a opiniones. En primer lugar, y lo más importante, ayer, justo prácticamente los pocos momentos de que estaba siendo publicado en los distintos canales de Telegram rusos, yo lo estaba publicando también en mi canal de Telegram, un vídeo subtitulado de Yevgeny Prigozhin en el cual nos anunciaba que dos banderas serían colocadas en lo que es el ayuntamiento, o mejor dicho, en lo que queda a día de hoy, que ya veremos que no es mucho, del ayuntamiento de la ciudad de Artyomovsk o Bakhmut. Dos banderas, la rusa y la del PMC Wagner. Vamos a ver y a escuchar a Evgeny Prigozhin. Здание городской администрации. Это российский флаг. Владлену Татарскому написано «Добрая память» на этом флаге. Юридически мы взяли Бахмут. И командиры подразделений, которые брали администрацию и весь центральный квартал, понесут и поставят эти знамена. Знамя ЧВК «Вагнер». Это эти парни брали Бахмут. Юридически он наш. В западных кварталах остался противник. 2 апреля, 23:00. Давайте, ребят. Primer vídeo. La parte más importante del vídeo es: hemos tomado legalmente Bakhmut. Legalmente es la palabra fundamental cuando hablamos de la toma de una ciudad en términos legales. Básicamente cuando la bandera o el estandarte de la unidad en cuestión o del país que está realizando esta conquista se coloca sobre el edificio de la administración central, en este caso el ayuntamiento de la ciudad. Esto quiere decir que la ciudad a partir de este momento puede considerarse tomada o controlada por la parte que coloca dicha bandera, pero no quiere decir en ningún momento que no queden fuerzas enemigas, ni tampoco quiere decir que esta ciudad esté controlada en términos reales realmente al 100%. Os recuerdo que hace poco, cuando os estuve hablando de cómo avanzaban las cosas por Artyomovsk, habíamos dicho que el PMC Wagner controlaba en aquel momento, que era como hace unos 2, quizás 3 días, más del 70% de la ciudad. Es decir, no estamos hablando de un llegar rápido, corriendo, colocar un estandarte y pues que haya alguna posibilidad de que posibilidad real, estoy hablando, siempre hay una posibilidad, pero bueno, en términos lógicos y razonables, pues que haya una posibilidad de que Ucrania todavía pueda llegar, pueda arrebatar quitar esa bandera, poner la suya. O sea, obviamente estamos hablando de una unidad como el PMC Wagner, es el grupo militar privado ruso. Os he dicho en infinidad de ocasiones que lo que dice Prigozhin en sus redes sociales va a misa. Sobre todo cuando habla, yo no hablo de sus opiniones, esto obviamente son opiniones. Sin embargo, cuando habla de hechos de controlamos tanto por ciento de una ciudad, hemos colocado la bandera de Rusia sobre el ayuntamiento de una ciudad, hemos tomado una ciudad, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando Prigozhin se refiere a hechos, lo que diga va a misa. Siempre buscad las declaraciones oficiales de Evgeny Prigozhin. Jamás ningún medio occidental os podrá igualar ni por asomo la seriedad de este hombre.
el PMC Wagner tiene una reputación que guardar. Por lo tanto, cuando ellos digan que toman una ciudad o toman legalmente una ciudad, lo hacen cuando están seguros al 90/99,9% de que esta toma no se va a tener que desdecir, que es definitiva y que a partir de este momento avanzarán hacia adelante, que es pues, uno de los garantes, ¿no?, de su impecable reputación como compañía militar privada. Yevgeny Prigozhin ha dicho que han tomado legalmente Bakhmut. Esto quiere decir que la bandera, lo ha dicho Prigozhin también, que la bandera de Rusia y la bandera del PMC Wagner han sido colocadas, fueron colocadas ayer por la noche a las 11 de la noche del día 2 de abril sobre el ayuntamiento de la ciudad de Artyomovsk o Bakhmut. Así como colocaron estas banderas. Вот, давай. Крупным планом. Справа ЧВК «Вагнер», слева российский. Да. A la derecha, bandera del PMC Wagner, a la izquierda, Есть. un apunte, muy probablemente alguien se lo preguntará. ¿Por qué en este vídeo Yevgeny Prigozhin sale como en tonos verdosos y cuando los chicos del PMC Wagner van a colocar esas banderas no se ven realmente los colores de las mismas, puesto que pues de noche esta grabación se está realizando, parece que en blanco y negro? Esto, lo que estáis viendo, es la imagen a través de lo que denominamos teplevizor. Me imagino que sería, en español el equivalente sería algo así como visor nocturno y pues son los colores característicos de cómo se ve el mundo a través de este teplevizor. ¿Por qué se utiliza y por qué no se graba con flash? Muy probablemente alguien se lo haya preguntado. Por un tema de seguridad, los drones enemigos podrían estar cerca y en general de noche en una zona de combate tratamos de sacar linternas, móviles, cualquier cosa que pueda llamar la atención de cualquier forma lo mínimo posible para no ponernos en peligro nosotros y para no poner en peligro también a los compañeros que vienen con nosotros. Y también al día siguiente, es decir, hoy, el día 3 de abril, realizaron otras grabaciones, esta vez con drones, donde vais a poder observar no solo las banderas que están colocadas sobre el edificio del ayuntamiento, sino lo que queda de este edificio del ayuntamiento, lo cual llama poderosamente la atención. Este edificio del ayuntamiento está absolutamente destruido. Me imagino que muchos de vosotros os preguntaréis a qué se debe este tremendo grado de destrucción. Esto lo hemos denunciado en infinidad de ocasiones. El ejército ucraniano, aparte de, pues ahora mismo estar defendiendo Bakhmut sin pensar para nada en la población civil, cubriéndose con civiles, utilizando edificios residenciales de civiles, etcétera, 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 etcétera. Por un lado, también tiene la malvada estrategia de pues tratar de destruir todo a su paso mientras se retira, sencillamente para que Rusia no se quede con ello. Esto lo denuncian en infinidad de reportajes que realicé sobre este tema, sobre todo los ciudadanos de Mariupol, aunque también los de Severodonetsk, que fueron a los que yo entrevisté en los vídeos que tengo en la lista de reproducción denominada Donbass. Podéis ver tanto el reportaje desde Severodonetsk como los múltiples reportajes que realicé desde la ciudad de Mariupol, donde los ciudadanos dicen una y otra vez
que en el momento en el que se empezó a retirar el ejército ucraniano, pues el ataque contra la ciudad se redobló y se redobló sobre todo por parte de Ucrania, es decir, Rusia ya no tenía nada que atacar, puesto que estaba eliminando soldados enemigos dentro de una ciudad completamente cercada y sin embargo Ucrania estaba reventando a bombazos edificios civiles sencillamente para que Rusia no se quedara con ellos. Y aquí es donde veis lo que queda. Este es a día de hoy el ayuntamiento de Bakhmut. Ahí veis ambas banderas. A la derecha la de Rusia, a la izquierda la del PMC Wagner. En nuestra imagen. En la realidad, obviamente, a la derecha, como ya dije antes, la del PMC Wagner y a la izquierda la de Rusia. Esto es lo que queda de la ciudad. Que no se preocupe nadie, muy probablemente la ciudad de Artiomos corra la misma suerte que la ciudad de Mariupol y termine completamente reconstruida por parte de Rusia una vez que ya sea seguro empezar allí el proceso de reconstrucción como hicieron en Mariupol, vamos, prácticamente tan pronto como desalojaron de allí a los primeros soldados ucranianos. También es cierto que el caso de Mariupol era un tanto especial, puesto que Mariupol, en el momento en el, o sea, las fuerzas ucranianas pudieron alejarlas tanto que ataques artilleros sobre Mariupol se volvieron altamente improbables, así que pudieron empezar a reconstruir prácticamente desde el primer momento. Esto veremos si pueden hacerlo en Artyomovsk o no, probablemente tendrán que tardar algo más, pero sin duda alguna esta ciudad será también reconstruida tan pronto como sea posible. Vamos a ver las reacciones de los medios occidentales en las cuales pues hemos pasado de el grupo Wagner reivindica la toma de Bakhmut mientras Kiev, o sea, no, mejor dicho, hemos pasado de el grupo ruso Wagner reivindica la toma legal de Bakhmut, que es el término correcto de referirse a estos sucesos, a Rusia, vamos, el grupo Wagner reivindica la toma de Bakhmut mientras Kiev la desmiente, porque claro, tened en cuenta que la propaganda occidental necesitaba de alguna forma desmerecer estos sucesos y necesitaba de alguna forma meter un importante elemento de confusión. Y aquí lo tenemos. De la toma legal hemos pasado a la toma a secas, lo cual Yevgeny Prigozhin no lo dijo en ningún momento, o sea, esto es directamente mentira. El PMC Wagner jamás habló de la toma de Bakhmut en términos absolutos, sí en términos legales. El jefe de Bakhmut anuncia la toma del barrio central y la administración de Bakhmut. Esto tampoco es del todo cierto, puesto que lo que anuncia Yevgeny Prigozhin es la toma de la ciudad en términos legales y esto, pues sí, se refiere principalmente a la administración, pero se refiere a mucho más, obviamente, que la administración, porque aquí hacen como que parezca que solo controlan el Distrito Central y nada más lejos de la realidad. Controlan más del 70%, yo diría que a día de hoy ya más del 80% de la ciudad. Luego, Ucrania tilda de información falsa el anuncio del grupo Wagner sobre la toma de Bakhmut. Pero claro, es que otra vez te hablan de la toma de Bakhmut, el líder del grupo Wagner anuncia la toma de Bakhmut, en fin. Esto es simplemente para que veáis cómo funciona o, mejor dicho, cómo manipula la propaganda occidental. Aquí hablamos de hechos, hablamos de lo que ha dicho Prigozhin exactamente y Prigozhin, que es el jefe del PMC Wagner, siempre, siempre, siempre habla de hechos. Es un hombre que no lanza palabras al viento. Sin embargo, los medios de comunicación occidentales ya vemos que si la toma legal no les interesa para nada, prefieren hablar de la toma secas para poder desmentir algo que el PMC Wagner ni siquiera ha dicho, pero bueno, pues así es la pura y dura propaganda occidental. Y una vez vista la reacción occidental, vamos a ver el mapa y a analizar cómo está la situación de Artyomovsk o Bakhmut a día de hoy. Aquí la tenemos.
Este es el mapa, las zonas que veis en absolutamente azul, es decir, donde no hay ya puntitos rojos ni nada, pues ahora mismo cuentan con militares, con la presencia de militares ucranianos. Y esta es la situación por zonas que lo ha publicado en su canal de Telegram Irina. Su Telegram es irinamar_z y la podéis seguir allí. Aquí tenemos esta última información sobre la situación en Bakhmut a día de hoy, 3 de abril. Zona del embalse norte, unidades del PMC Wagner avanzaron por la calle Levanevsky y la calle Paveda, llegando a la avenida de Las Rosas. Fijaos que estamos hablando ya del tema de calles. Esto quiere decir que la toma en términos absolutos de la ciudad está muy, muy cerca, puesto que ya no son distritos o barrios sobre los que el PMC Wagner obtiene control, sino que estamos hablando de calles y prácticamente edificios. Zona industrial Azov. La mayor parte de la zona industrial del norte de Bakhmut está bajo el control del PMC Wagner, que tomó el taller de la planta electrotécnica de Bakhmut y el depósito de trolebuses acercándose a la estación de tren Bakhmut 1. Os recuerdo que la zona industrial Azov no es lo mismo que la planta industrial Azov, que se encuentra controlada en su totalidad por el PMC Wagner. Aquí tenéis otro mapa, algo más extenso quizás, algo más amplio, y tenemos informaciones sobre el centro donde los combatientes del PMC Wagner colocaron las banderas de Rusia y del PMC Wagner en las ruinas del edificio de la administración de Bakhmut, es decir, del ayuntamiento. Durante la retirada, el edificio fue volado por militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania. La mayor parte del área también está bajo el control de los músicos o del PMC Wagner. Luego tenemos el Badacanal, que es el canal del agua en traducción del ruso. Las unidades del PMC Wagner se están moviendo hacia el norte, expandiendo la cabeza de puente previamente tomada. Al este, los músicos se acercaron al estadio Avangard. Y por último, en la zona del avión, así denominada, donde antes había, bueno, sigue habiendo aún, la zona del avión es donde está colocada esa estatua del avión frente a la cual tanto les gustaba fotografiarse a los soldados ucranianos. Continúan las feroces batallas. Los combatientes rusos están llevando a cabo la liquidación de la poderosa área de defensa de las Fuerzas Armadas de Ucrania, creada en el área residencial entre las calles Tchaikovsky y Korsunsky. Como veis, otra vez estamos hablando de calles, puesto que la ciudad ya prácticamente en su totalidad ha sido controlada por el PMC Wagner. Y por último, una cosa muy importante, recientemente en un vídeo aparte os comentaba la última información que tenía al respecto de esta supuesta rivalidad entre el Ministerio de Defensa de Rusia y el PMC Wagner, que no parece para nada ya ser un asunto real, sino más bien inventado por los medios occidentales en base a una estrategia que está siguiendo el Ministerio de Defensa y también el PMC Wagner. Pues en relación a esto, fijaos, junto con este mapa, estamos viendo las últimas declaraciones de Yevgeny Prigozhin al respecto, que habló sobre la supuesta rivalidad entre el Ministerio de Defensa de Rusia y el PMC Wagner. La decisión de llevar a cabo la operación de Bakhmut, la llamada picadora de carne de Bakhmut, fue tomada por los comandantes del PMC Wagner. Sergei Vladimirovich Suravikin participó directamente en su desarrollo e implementación en el momento en el que dirigió la agrupación de tropas en Ucrania, se entiende, y por lo tanto le atribuiría a él una gran cantidad de decisiones que se tomaron. Os recuerdo que Sergei Suravikin es
una de las figuras más importantes del Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia a día de hoy. Es decir, esta toma de la ciudad de Artyomovsk fue cuidadosamente coordinada con la ayuda del Ministerio de Defensa, que en su momento pues, se representaba dentro de la operación militar especial por Sergei Suravikin, que ahora sigue al mando de la operación militar especial, pero está al mando de las fuerzas aéreas, puesto que recordemos que cuando Rusia escaló la ofensiva en el frente, junto a Sergei Surovikin, aparecieron también otros generales, se repartieron los roles dentro de la comandancia de la operación militar especial y al cargo se puso una cabeza, digamos, mucho más visible del Ministerio de Defensa, y entonces Sergei Suravikin quedó para las fuerzas aéreas, que es básicamente en lo que se especializa. Este anuncio hecho por parte de Yevgeny Prigozhin no hace más que confirmarnos lo que os decía en uno de los últimos vídeos que hay en mi canal sobre este asunto. Es decir, siempre ha habido colaboración entre el Ministerio de Defensa y el PMC Wagner, y esta especie de rivalidad no es más que una estrategia que ambas organizaciones han llevado a cabo básicamente para que Ucrania tuviera que defender Bakhmut de una forma más férrea aún, puesto que si bien Vladimir Zelensky ya tiene que demostrarle a Occidente que pues está haciendo todo lo posible por volver a retomar el territorio que a día de hoy controla la Federación de Rusia, pues obviamente tiene que hacer más y mejores esfuerzos, ¿no? En la medida en la que pues desde Rusia hay señales de que al PMC Wagner le cuesta mucho tomar ese territorio, que hay una rivalidad entre Wagner y el Ministerio de Defensa de Rusia, en fin, pues que cuanto mayor sea esa incertidumbre, cuanto más le cueste al ejército de Rusia avanzar sobre el terreno, más obligado se siente mediáticamente el ejército de Ucrania para tener que tratar de retomar la iniciativa, llevar a cabo una contraofensiva, en definitiva, volverse a hacer con el territorio de la ciudad de Artyomovsk. Pero lo importante aquí es esta estrategia, es de lo que hablaba Yevgeny Prigozhin cuando nos comentaba el hecho de que todo lo referente a esta operación de la toma de Bakhmut en su momento fue coordinado con el Ministerio de Defensa y en particular con el general Surovikin, puesto que hablaba de la así llamada operación picadora de carne Bakhmut. Y claro, esto se refiere básicamente a que el principal objetivo del PMC Wagner, sin duda alguna, es eliminar tantos efectivos del ejército ucraniano como sea posible. Y esto es básicamente lo que se ha conseguido ya y se está consiguiendo cada vez más, y es precisamente por lo que entre el Ministerio de Defensa y el PMC Wagner pues se llevó a cabo esta especie de campaña de desinformación, ¿no? En la cual, de desinformación sobre todo de medios occidentales, ¿no? De despiste, en la cual pareciera que no se llevan para nada bien, y claro, esto obviamente iba enfocado sobre todo a que el ejército ucraniano se viera cada vez más obligado por esa necesidad de victoria mediática, ¿no? Por ese marketing político que pues encabeza todas y cada una de las campañas ucranianas, pues se viera obligado a entrar en aún mayor cantidad de soldados en el territorio de la ciudad de Artyomovsk. Y si os fijáis bien en el mapa, ese cerco, ¿no? Ese caldero no se encuentra para nada cerrado. Esto se ha hecho aposta para que los efectivos ucranianos siguieran entrando y entrando para ser, pues poco a poco, eliminados por el PMC de Wagner en una operación denominada picadora de carne de Bakhmut.